Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz. El día de hoy voy a mostrarles el proceso de modelado de un personaje de Pixar que aparece en la última película llamada Coco. Este personaje, como podrán observar, es un personaje bastante simple, es una calavera bastante sencilla, y para esto voy a utilizar el software de ZBrush, ZBrush Core. Quienes no conocen, ZBrush Core es una versión simplificada del software ZBrush. Viene incluido en una de las tabletas digitalizadoras de Wacom llamada Intuos 3D, y su principal característica es la simplicidad. Es un software bastante sencillo orientado al modelado y a la impresión 3D. Así que comencemos. Muy bien, este es el software. Una vez lo iniciamos, lo primero que encontramos son una serie de elementos de referencia como para comenzar a trabajar. Para nuestro proyecto vamos a utilizar una esfera como punto de partida, pero es importante ver que tenemos diferentes esferas. La diferencia que tenemos acá, por ejemplo, esta dice Dynamesh Sphere, es una esfera Dynamesh de 128 subdivisiones, de 32 subdivisiones y de 64 subdivisiones. A este lado tenemos una que no es una Dynamesh, es una poliesfera. No voy a entrar en detalles en este video, sin embargo, para que lo tengan en cuenta, la idea es utilizar una Dynamesh. Entre menos subdivisiones es mucho más fácil utilizarla a la hora de comenzar, así que voy a seleccionar la que tiene 32 subdivisiones. Le doy doble clic y esto es lo que tenemos cuando iniciamos. Muy bien. Para quienes nunca han trabajado el software de ZBrush, en este caso para la navegación consiste en presionar clic derecho. Con el clic derecho puedo hacer perfectamente orbitar en torno al objeto. Si presiono la tecla Alt y clic derecho puedo hacer los paneos. Y si quiero hacer zoom debo presionar la tecla Alt, clic derecho, y una vez tenga estas dos activas, suelto la tecla Alt e inmediatamente se activa la opción de zoom. Para comenzar, lo primero que voy a hacer es cambiar el idioma de mi software. Por defecto viene en español, que es el idioma de mi sistema operativo, pero les recomiendo utilicen la versión en inglés, ya que es mucho más fácil familiarizarse con estas herramientas en inglés y poder encontrar ayuda en foros de manera mucho más precisa. Muy bien, entonces tengo mi interfase en inglés en estos momentos. Voy a entrar a Draw. Dentro de Draw voy a anclar este elemento a la interfase. Cada que ustedes ven un elemento de la interfase que tiene este icono, que es un circulito, le damos clic, él lo va a anclar a esta zona. ¿Sí? Cuando vayamos a hacer algo pues, de manera constante en alguno de nuestros menús, pues es mejor anclarlo para no tener que estar desplegándolo constantemente. Si ya no lo quiero, pues simplemente vuelvo y lo toco y él desaparece. Entonces vuelvo nuevamente, lo voy a anclar. Dentro de las opciones que tenemos acá tenemos las opciones de nuestro grid, nuestro floor, que es el piso que tenemos en estos momentos. Entonces lo que yo voy a hacer con él es que voy a activar las opciones de front, back, up, down and left and right, que es para cargar referencias. En este caso voy a utilizar simplemente las referencias de front y back. Aquí puedo cargar el mapa, pero antes de cargar el mapa, si yo hago clic en él, como verán, no aparece. Miren acá, estos son los mapas que yo puedo cargar y como verán, pues obviamente no aparece el que yo quiero utilizar. Entonces primero es necesario ir a la textura e importarla dentro de nuestro proyecto. Voy a decirle importar, voy a buscar la textura dentro de mi computador. En este caso, aquí la tengo. Y una vez la textura ya ha sido importada, miren acá, ya puedo nuevamente hacer clic en el mapa y la encuentro. Hago clic y automáticamente la textura ya queda cargada. Observen, en estos momentos él genera como un plano en el fondo. Si tuviera más texturas, pues podría cargarlas en el piso, en la vista lateral, etcétera, etcétera. Como la referencia que estoy utilizando no es una referencia para ser calcada, es decir, yo no puedo tratar de dibujar sobre ella porque la figura no está correctamente ubicada. Entonces lo que voy a hacer es simplemente tenerla como a un costado, tenerla de fácil acceso, y para eso voy a darle Adjust. Dentro de Adjust voy a ajustar exactamente lo que quiero. Solamente quiero la cabeza, que es lo que yo voy a trabajar el día de hoy en este tutorial. Entonces, seleccionando las esquinas, enmarco la cabeza, le digo OK y esto es lo que tengo.
Para la navegación, si pueden observar, yo presiono la tecla Shift y él con la tecla Shift, mientras esté orbitando, restringe para restringirme la vista frontal, lateral, etc. Entonces en este caso estoy en una vista frontal, pero siempre conservando el concepto de perspectiva. Si quiero mantenerlo o no, ya es un tema de preferencias. ¿Sí? En este caso, como no vamos a calcar, si fuéramos a calcar sería mejor tenerlo desactivado, pero como no vamos a calcar, sino que solamente es una referencia, pues lo voy a dejar activado todo el tiempo en modo perspectiva, o en la mayoría del tiempo. Segundo, nuestra referencia por defecto, ZBrush lo que hace es que me pone la geometría de manera transparente para que yo pueda visualizar el objeto que hay atrás. En este caso, pues como no voy a calcarlo, sino que solo quiero tenerlo dentro, lo que voy a hacer es que voy a cambiar el modo de, digamos así, como de representación que tiene en este caso, el nivel de transparencia que tiene nuestra imagen de referencia, y la voy a dejar simplemente en el nivel 2, para que esto inmediatamente me deshabilita la transparencia de mi objeto y ya me permite trabajar de manera mucho más cómoda. Por último, lo que voy a hacer es que voy a mover la referencia hacia un costado para poder trabajar perfectamente sin ningún inconveniente. Muy bien, eso es todo. Ya podemos comenzar a trabajar con nuestra geometría. Lo primero que vamos a hacer por defecto, como ustedes pueden observar, tengo dos puntos en la pantalla, es decir, cualquier modificación que yo haga a un lado se repite al otro. Este es el modo de simetría, recomiendo siempre tenerlo activado. Voy a comenzar con la herramienta mover. Esto me va a permitir definir la forma básica de la cabeza. Para aumentar el tamaño de la brocha tenemos algunos atajos por teclado. La tecla S me permite aumentar el tamaño de mi brocha. La tecla U, la intensidad del efecto que yo voy a aplicar en mi brocha. O si no quiero pues aprenderme todos estos atajos, pues lo que puedo hacer es simplemente presionar la barra espaciadora. En la barra espaciadora tengo los elementos principales que voy a utilizar, desde los colores, las intensidades y tamaños de brocha, hasta algunos elementos como el tipo, por ejemplo, de brocha o alfa que voy a utilizar. Muy bien, entonces en algunos casos utilizaré la barra espaciadora para controlar el tamaño de mi brocha. En otros casos simplemente presionaré la tecla S, ya que estoy un poco más familiarizado. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar la herramienta mover, la brocha de mover, y lo que voy a hacer es generar la forma básica. Voy a desactivar el modo perspectiva quizás para que sea un poco mejor que lo que estoy haciendo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es voy a generar los rasgos de la cabeza. Recuerden que no es exactamente igual a lo que tengo aquí, pero quiero al menos dar una forma básica de la cabeza. Entonces para eso, observen lo que estoy haciendo. Simplemente quiero generar una figura algo simple que represente más o menos lo que yo tengo acá. Este sería como mi forma básica general, la forma de mi cabeza. Si quiero aumentar algunos o realizar algunos ajustes, pues ya los puedo hacer desde otras vistas, simplemente como para redondear un poco más esto. Algo así. Muy bien, yo creo que con esto ya es suficiente. Muy bien, entonces estamos trabajando con un objeto, una esfera llamada una Dynamesh. Las Dynamesh tienen la característica de que una vez ustedes deforman la geometría, por ejemplo en este caso miren cómo se ve la malla deformada, yo presiono la tecla Control y hago una región por fuera del objeto, y miren que él automáticamente se redistribuye la geometría, vuelve y se subdivide de manera que la malla queda mucho más organizada. Entonces yo puedo estar perfectamente haciendo cualquier tipo de modificación y mi objeto no se va a distorsionar, porque cuando ya esté satisfecho más o menos simplemente vuelvo y hago una región y la malla vuelve a subdividirse. Muy bien, entonces ahora voy a proceder a utilizar otras brochas. Una brocha bastante utilizada es esta que se conoce como Clay Build. Esta lo que nos permite es hacer digámoslo así, efectos bastante bruscos. Nos sirve mucho para hacer como el boceto inicial de la geometría. Entonces para eso voy a comenzar con presionando la tecla Alt para hacer los ojos. En este caso voy a hacer las aberturas. Miren que es una brocha bastante brusca, por decirlo así. Entonces me hace un efecto bastante marcado. Tengo algo como esto. Luego voy a sacar el tema de lo que sería la nariz, por ejemplo. Vamos a hacer algo como esto. Aquí vendría
lo que es la boca, parte de los pómulos. Voy a marcar bastante los elementos que quiero destacar para luego entrar con todo el tema de detalle. Luego ya con Alt puedo empezar a sustraer lo que no quiero. Y a grandes rasgos vamos teniendo, como pueden observar, solamente con una sola brocha vamos teniendo la forma básica de mi personaje. Miren que en estos momentos las subdivisiones, la geometría se está viendo bastante irregular. No es motivo de preocupación, se empieza a subdividir. Entonces es cuestión de continuar con el proceso, simplemente reforzando los detalles principales. Voy a aumentar un poco el tamaño de mi brocha. Miren, estoy ajustando un poco más los rasgos para que se vaya asemejando un poco más a la referencia. En este caso sería algo más o menos así. Y continúo con mi brocha generando los detalles básicos. Recuerden, no es de preocuparse en estos momentos por generar detalles muy marcados, porque aún estamos en una etapa de boceteado, donde estamos apenas creando como los rasgos principales del objeto. En este caso vuelvo a la vista y utilizo eso, la herramienta mover, la brocha de mover, para ir generando los detalles que quiero. Si quiero suavizar presionando la tecla Shift, puedo suavizar. Es importante controlar la intensidad de ese suavizado. Cuando yo presiono la tecla Shift encontramos la intensidad del suavizado. Entonces si quiero disminuir ese efecto, pues simplemente lo puedo bajar un poco para que no sea tan brusco el efecto de suavizado que estoy realizando. Muy bien, continúo con mover. Voy a generar algo como esto. Suavizo un poco. Muy bien, y como lo pueden ir observando, con la tecla Shift empiezo a suavizar y ya empiezo a tener una forma bastante básica, pero a la vez aproximada al personaje. Voy a sacar un poco los elementos de la frente. Muy bien, algo así. Continúo entonces ya generando un poco más de detalles. En este caso voy a sacar un poco más el tema de la nariz. Y como ya voy a comenzar con el tema de más detalles, ya voy a verme en la necesidad de tener una mayor subdivisión para mi geometría. Entonces, en la medida que ustedes empiecen a ver que ya el número de subdivisiones ya no es suficiente para lo que ustedes están desarrollando, podemos aumentar el número de subdivisiones. Por eso es mucho mejor comenzar con una esfera con pocas subdivisiones, y en la medida que vamos necesitando, pues simplemente vamos a aumentarlos. Muy bien, ya tengo algo así, creo que ya es más que suficiente. Voy a mover estos elementos para adelgazar un poco más esta zona, y yo creo que ya está bien. Vamos a pasar entonces, ya esto no lo necesito, voy a geometría, y dentro de geometría tenemos la opción de Dynamesh. Dentro de las opciones de Dynamesh vemos que mi resolución es de 32. Vamos a aumentarla, por ejemplo, a 128. Le digo nuevamente, hago arrastro y suelto. ¿Sí? Cuando empiece a esculpir tengo muchísimo más detalle. Entonces voy a empezar a hacer el tema de la nariz. Miren que ya tengo muchísimas más subdivisiones en nuestra geometría para comenzar a detallar. Entonces voy a comenzar a crear el tema de la nariz. Como pueden observar,
son líneas, inicialmente son líneas rápidas, o sea, no debemos concentrarnos mucho como en el detalle, ¿sí? Porque la idea es que al detalle llegamos más adelante. Por el momento es obtener como la geometría, las líneas generales. Recuerden, todo esto es con Alt sustraemos y con Shift suavizamos. Voy a generar las líneas y suavizo. Muy bien, ahora voy a generar el detalle de la boca, que tiene como una leve sonrisa, no, realmente una sonrisa bastante marcada. Entonces voy a hacer algo como esto. Muy bien. Ya en este punto que tengo la forma general, de pronto voy a ajustar un poco el tema de los pómulos. Para eso puedo utilizar las siguientes herramientas. Por ejemplo, esta Edge Polish me va a permitir, miren lo que hace, me genera unas líneas, trata de aplanar, de mantener como la forma plana. Entonces miren que cuando yo hago esto, él empieza a generar este efecto, empieza como a aplanar, evita que todo se me vea muy redondeado, que es una característica que tiene mucho el modelado orgánico, y es que muchos de los elementos o las brochas principales dan un look bastante redondeado. En cambio, esto lo que hace justamente es tratar de buscar esos planos, ¿sí? Esos planos de la geometría y tratar de igualarlos, y me genera justamente pues como este efecto. Las líneas son mucho más planas, la forma que me empieza a generar es más plano, y obviamente da un efecto mucho más interesante y en algunos casos mucho mejor para la elaboración de este tipo de personajes. Entonces ahí lo tengo. Voy a ajustar el tema de la nariz. Wow, tengo un pequeño problema con la textura. Low, ok. Como verán, miren, empiezo a detallar muchísimo mejor. Miren que la nariz empieza inmediatamente a generar ese detalle, ese efecto plano en la parte de arriba. Y puedo generar pues como unas aristas mucho más definidas. En este caso, por ejemplo, que tengo este corte tan marcado, voy a agregar un poco más de arcilla, por decirlo así. Miren, estoy agregando un poco más de arcilla en esta zona para que el ángulo, de caída de la nariz al pómulo sea más suave. Estoy presionando Shift para suavizar, y luego nuevamente con el Edge Polish puedo perfectamente empezar a hacer el efecto un poco más marcado. Bien, como verán, ya tengo la forma general de mi objeto. Tengo barra espacial, ahora se me está activando, no sé por qué, pero bueno, vamos a aplanar también esto. Vamos a verificar muy bien desde todos los ángulos. Vamos a mantener, pueden ver, ya tenemos la forma básica. Este elemento lo voy a utilizar para impresión en 3D, así que no lo voy a dejar abierto, voy a dejarlo completamente cerrado. Acá estoy aplanando toda esta zona, voy a limpiar un poco, a suavizar un poco, voy a agregar un poquitico más de arcilla en estas áreas para dejar plano, y luego con la herramienta Edge Polish, una vez más,
empiezo a aplanar y suavizar. Muy bien, entonces como verán, a grandes rasgos ya tengo las características básicas de mi personaje. Voy a continuar detallando muy bien todos estos elementos, dejar bien definida esta zona del labio. Puedo utilizar la brocha estándar, es un poco más suave que la inicial, para de pronto bajar un poco, generar algunos elementos un poquitico más suavizados sin que sean tan bruscos como la primera de Clayboy. Voy a continuar con Move. Hacer algunos ajustes. Bien, ya en estos momentos con la herramienta Move pues voy a hacer unos últimos ajustes, pronto como para ajustar bien las proporciones. Bien, como pueden observar ya tengo los rasgos similares, ya es un tema más de continuar puliendo algunos elementos. En este caso voy a utilizar nuevamente el Edge Polish para pulir todo este tema del tabique. Muy bien, entonces ya tenemos los rasgos de nuestro personaje. Voy a generar más ajustes, voy a realizar pues como más modificaciones para ir asimilándome más a la referencia. Aún sigo con el problema en la referencia que se me está modificando, pero es cuestión de refrescar un poco la pantalla. En este caso voy a trabajar en la nariz con la brocha estándar. Eso, voy a generar un poco este pequeño triángulo que se genera en esta área. Voy a sustraer un poco más hacia el fondo y salgo hacia afuera y vuelvo y pulo. Por último puedo utilizar la herramienta mover para hacer los ajustes. Bien, entonces ya lo tenemos. A grandes rasgos ya tengo mi objeto. Puedo suavizar un poco estas zonas que me quedaron muy definidas. Voy entonces ahora a trabajar el tema de los ojos. Voy a corregir un poco aquí antes para darle como la expresión un poco más similar. Pero entonces voy a pasar al tema de los ojos de nuestro personaje. En este caso, para el tema de los ojos voy a utilizar otra esfera. Y voy a entrar aquí al tema de Subtool. El tema de Subtool es un tema relativamente similar a los layers. No es exactamente igual al concepto de los layers. Pero tiene como ciertas similitudes, ya que puedo cargar diferentes objetos en diferentes capas y trabajar en cada uno de ellos de manera independiente. Para eso entonces le voy a decir Append, voy a buscar una esfera, en este caso voy a seleccionar una esfera en 3D y le voy a decir mover. Lo que tienen acá simplemente es selecciono la esfera, que es el objeto que voy a trabajar, y lo puedo perfectamente escalar, lo puedo mover en diferentes ejes. Lo puedo escalar en el centro, por ejemplo. En este caso lo voy a escalar un poco, lo voy a poner en este sentido y lo voy a sacar. Este sería más o menos desde el centro, se escala, y desde estas esquinas lo puedo mover de manera libre o lo restringo según lo quiera trabajar. Bien, en este caso pues lo voy a dejar un poco salido, algo como esto.
Muy bien, entonces ya tengo, en estos momentos tengo el ojo. Lo que voy a hacer con este ojo es que voy a construirle, digámoslo así, el párpado que lo va a cubrir. ¿Sí? Para eso, una vez más, vuelvo a la calavera, vuelvo a la herramienta de pintura y puedo comenzar a trabajar todo el tema del párpado utilizando cualquiera de estas herramientas. Podría utilizar nuevamente el de la arcilla, ¿sí? Como para agregar mucha más arcilla en estas zonas. Voy a esconderlo un momento para ver mejor. Entonces puedo empezar a generar como estas nuevas, pueden observar estas nuevas zonas que están aquí. Entonces voy a generar el párpado de arriba y voy a generar el párpado de abajo. Voy a activarlo nuevamente para que lo veamos. Puedo trabajar incluso en este lado si quiero, mientras estoy observando la transformación en este otro. Recuerden, con Shift puedo empezar a suavizar. No se preocupen, por el momento es un tema simplemente de tener la arcilla necesaria para realizar los ajustes que quiero en el objeto. Así que entonces empiezo bien. Voy a continuar suavizando. Con Alt puedo perfectamente hacer sustraer. Voy a agregar un poco más en estas zonas. Bueno, es un tema de paciencia, ir construyendo lentamente, ir suavizando, ir sustrayendo lo que, en caso de que queramos sustraer un poco. Seguimos generando. Y cuando ya no tengamos suficiente, recuerden, cuando ya no tengamos suficiente arcilla, por decirlo así, arcilla digital, lo que podemos hacer es simplemente volver a subdividir nuestra Dynamesh. En este caso pues no lo hago porque considero que igual con las geometrías o las subdivisiones que tengo aún es suficiente para hacerlo. Puedo trabajar ya cuando tengo como suficiente material para trabajar, puedo trabajar con la brocha de mover, que quizás en algunos casos puede ser más rápido que simplemente estar creando. ¿Sí? Como pueden observar, puedo estar simplemente haciendo los ajustes que necesito en la forma general. ¿Sí? Puedo trabajar en cualquiera de las partes donde considere que funciona mejor. Pueden observar, ya tengo la forma básica. Sigo simplemente suavizando con la herramienta mover. Voy a comenzar a sacar un poco desde el ángulo que funcione mejor. Muy bien, yo creo que ya tenemos más o menos el ojo en la que queremos. Voy a seguir con esto agregando un poco más en este lado para que el ojo no quede tan descubierto. Lo mismo por este lado. Miren cómo ya se empieza a ver claramente la forma y cómo este párpado empieza a envolver el ojo. En la referencia inicial no se ve muy bien porque el objeto se encuentra de color negro, es decir,
personaje tiene sus párpados internos pintados de color negro, entonces no se percibe muy bien, pero haciendo pues como una observación detallada se logra ver obviamente este efecto. Muy bien, yo creo que ya el ojo está, o el párpado, perdón, ya está bastante bien. Lo que voy a hacer entonces es proceder a obtener un poco más de subdivisiones para ya realizar el tema de suavizado utilizando mi herramienta de Edge Polish. Como verán, recuerden, esta lo que me va a permitir es generar un pulido. Miren acá, por ejemplo, estas zonas me van a quedar mucho más definidas. La arista se va a definir mucho mejor. Miren acá. Es muy interesante lograr pues este efecto en este tipo de geometrías, porque les quita como todo ese efecto tan orgánico que le dan estas brochas, que queda todo muy como arcilloso, muy redondeado. Entonces esta brocha es bastante buena como para reducir ese efecto, obviamente cuando así lo queremos. Puedo pasar nuevamente a la herramienta mover y realizar algunas modificaciones en caso de que quiera ajustar este párpado bien en todas las vistas necesarias. En este caso pues lo voy a bajar un poco. Creo que es más o menos lo que busco. Voy a definir un poco más esta zona. Algo así es lo que quiero para mi personaje. Son detalles pues muy pequeños, los cuales se podría perfectamente pues como extender todo el tiempo que uno quiera llegar a detallar el objeto. Muy bien, entonces ya pulo un poco el tema de proporción. Vamos a asemejarnos lo más posible como a la referencia. Y vuelvo entonces al ojo, vuelvo a la herramienta mover, ajustarlo un poquito más en el centro. Lo que voy a hacer es que voy a trabajar el tema de las subdivisiones internas del ojo, pues voy a crear el tema de la retina o el iris, toda esta zona. Es algo muy sencillo, en realidad no quiero irme muy en detalle. Voy a activar las subdivisiones, como pueden observar en las subdivisiones que él tiene. Lo que yo voy a hacer en este caso, voy a rotar el ojo utilizando simplemente, vamos a rotarlo en este eje. Si presiono la tecla Shift, roto con una forma restringida. Tengo ya el ojo, se ve de frente, y lo único que voy a hacer es simplemente, utilizando la herramienta estándar, con Alt voy simplemente a sustraer. Por defecto en este caso tengo activada, como ven, esta linecita roja que ustedes ven aquí, es el Lazy Mouse. Entonces dentro de aquí el Lazy Mouse se puede desactivar, o el atajo por teclado es la letra L. Entonces, simplemente con Alt yo puedo hacer algo como esto. Entonces voy a reducir un poco el tamaño de mi brocha y con Alt voy a hacer algo así. Bien, eso es todo lo que quiero para el tema del ojo de mi personaje. Voy a volver nuevamente a él, voy a hacer algunas modificaciones aquí de suavizado. Quiero como que sea un poquito más pulido esta zona que está como un poco deforme aún. A tratar de hacerlo un poco mejor. Muy bien, creo que así está mucho mejor. Muy bien, ya entonces para continuar lo que voy a hacer es que voy a clonar el ojo, simplemente lo voy a duplicar, y con el ojo duplicado voy a ir a deformaciones y voy a decirle, voy a realizar un mirror. Entonces lo que va a hacer simplemente hacer un mirror en el eje X,
y ahí lo tiene. Entonces ya una vez tenga esto, ya tengo mi personaje resuelto a nivel general. Lo que voy a hacer es, voy a continuar haciendo un poco un ajuste de las proporciones. Cada que uno observa a su personaje encuentra como algo que mejorar. En este caso pues la nariz se ve que es un poco más alta y pronto más respingada. Entonces voy a continuar como haciendo esos ajustes en la proporción antes de continuar. Aún como no estoy utilizando pues las referencias directas para calcar, pues es un tema más de observación, pero yo creo que a grandes rasgos se percibe la similitud con el objeto. Muy bien, entonces ya para continuar voy a trabajar el tema de los dientes. El principio es exactamente el mismo. Yo necesito agregar dentro de mis subtools, necesito agregar un elemento. Pues para eso entonces vamos a agregar el siguiente elemento. Le digo append, voy a agregar entonces un cubo, es el que yo voy a utilizar para este tema de los dientes. Le digo mover, selecciono el elemento que quiero. Recuerden, puedo escalar desde el centro, ¿sí? O puedo escalar solamente en un eje, en otro eje, y puedo mover. Entonces para eso pues voy a escalarlo un poco aquí por fuera. Voy a hacer un diente básico en este sentido. En una vista lateral, ¿sí? Vamos a escalarlo para que quede bastante plano, algo así, y luego sería cuestión de ubicarlo donde corresponde. En este caso sería en este sitio. Recuerden, vamos a trabajar con simetría, entonces yo podría solamente hacer la mitad de los dientes. Voy a activar perspectiva, eso, para que se vea un poco mejor todo este tema. Miren acá. Voy a rotar el diente, voy a escalarlo. Yo creería que este sería más o menos como el tema del diente. Ahora esta geometría, para que no quede con sus formas y sus aristas tan definidas, nosotros podemos hacer lo siguiente. Dentro de las opciones de dividir, cuando yo divido el objeto, miren que el objeto inmediatamente se subdivide y se suaviza. Quiero que observen las subdivisiones que trae por defecto. Yo le digo dividir, miren que le empieza a suavizarse y a redondearse un poco. Yo pensaría que esto es lo suficientemente bien. Si quiero realizar más modificaciones, pues es un tema simplemente de seleccionar la herramienta mover y quizás darle algunas pequeñas variaciones al objeto. En caso de que quiera darle alguna característica perdón, diferente, de pronto unas deformaciones que no sea como tan regular nuestro diente. Puedo suavizarlo con la tecla Shift para el caso que quede un poco más redondeado. Sin embargo, pues para efectos de mi personaje yo creo que está lo suficientemente bien. Ya es cuestión de pronto de ajustar un poco su orientación. Y vamos nuevamente entonces a duplicarlo y a crear el siguiente elemento con el mismo objeto. Simplemente puedo rotar, puedo mover. En estos momentos, si no quieren tener esta guía, como pueden observar, miren que genera cierta incomodidad. Ustedes pueden presionar la tecla Shift P. Con Shift P ustedes pueden esconder la referencia. En este caso tengo algo simplemente como esto. Duplico nuevamente. ¿Sí? Como pueden observar, el atajo por teclado es Control Shift D para duplicar. Pasan y ajustan. La incorporación de este gizmo en 3D en las últimas versiones de ZBrush es fundamental para quienes venimos de otro software de 3D, ya que ZBrush en sus versiones anteriores incluía un sistema de rotación y de transformación que aún está presente para los usuarios de ZBrush anteriores, pero que para muchos otros artistas pues era completamente nuevo.
Muy bien, ya tenemos, en estos momentos hemos visto una parte del video acelerada 4 veces a su velocidad normal.
pero ha sido porque el objetivo principal de este video es mostrar la etapa de modelado. Por esa razón, toda la etapa de pintura, de iluminación, de ajuste de materiales, lo aceleré, pues considero que este solo tema merece todo un video, ya que ZBrush es bastante diferente a otros softwares 3D y de alguna manera considero que requiere su propio video tutorial explicando exactamente cómo es el flujo de trabajo, cuáles serían como sus limitaciones en el caso del ZBrush Core, y por esta razón entonces todo lo que ustedes ven aquí está acelerado porque la idea final era solamente tener un render básico que nos sirviera como para ver el objetivo y poder ver cómo había quedado nuestro objeto, pero más adelante no se preocupen, tendremos unos videos que explicarán todo esto con muchísimo más detalle. Ahora lo que vamos a ver, una vez más el video regresará a su velocidad normal, es cómo exportar este video a una impresora 3D. Entonces, ya una vez finalizado este último render, vamos a pasar al tema de exportación. Para poder exportar nuestro objeto debemos tener todas los subtools en colapsadas. Para esto es necesario hacer clic en la opción de Merge Visible. Esto lo que va a hacer es que va a crear una nueva herramienta, una new tool, que va a tener todas las subtools colapsadas. Aquí podemos seleccionarla, como pueden observar. En este caso, cuando se selecciona, ya tenemos un solo objeto que contiene los ojos, los dientes, todos en una sola geometría. Entonces, verifiquemos acá, como pueden observar, toda la geometría está en un solo objeto. Y lo que debemos hacer es algo bastante simple. Vamos a File, le decimos optimizar y exportar como STL. Si ustedes tienen una impresora 3D que admite colores, ustedes podrían exportarlo como BRLM. En mi caso solo dispongo de una impresora de un solo extrusor y pues nunca he probado el tema de colores. Entonces lo exporto como STL y vamos a abrirlo en un software llamado Cura. Este software es uno de tantos software utilizados en la industria de la impresión 3D, es bastante popular y lo que quiero mostrarles es cómo llega mi modelo a este tipo de software para que de aquí podamos proceder a imprimirlo. Muy bien, simplemente le decimos abrir archivo o abrir objeto. Como les mencioné desde el principio, el tema de la escala no era muy relevante, pues a la hora de imprimir definimos el tamaño exacto que queremos. Entonces aquí llegó muy pequeño nuestro objeto, es cuestión simplemente de seleccionarlo y escalarlo. En mi caso, selecciono la opción de escalar, defino cuántos milímetros quiero que tenga, en este caso voy a poner 100 milímetros y simplemente procedo a rotarlo para que su orientación pues coincida obviamente con la base de mi impresora. En este caso ahí está, la base de mi impresora tiene un tamaño de aproximadamente 20 por 20 centímetros. Ahí estaría el tamaño casi en su tamaño máximo de impresión. Podría de pronto ajustarlo un poco más, pero realmente no es necesario. Para efectos de este tutorial, lo único que quería mostrarles era todo este flujo de trabajo para llegar a este paso. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse a mi canal y estar pendientes de futuros videos. Muchas gracias.